está con nosotros el doctor Andrés Jiménez. Andrés, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Gracias, Jorge. Bueno, por la invitación y a toda tu teleaudiencia, un gran saludo. Bueno, diabetes, más conocida como la enfermedad silenciosa. Así es, la diabetes debemos hacer mucho énfasis de que en los primeros años de la enfermedad es prácticamente es prácticamente asintomática. Esto quiere decir, ¿verdad?, que no tiene síntoma alguno. Es por eso que le llaman la enfermedad silenciosa. Pero cuando se manifiesta ya es tarde. Se manifiesta probablemente ya es tarde. O sea, es tarde en el sentido de que estamos en una fase muy avanzada y el tratamiento varía, cambia y es mucho más intensivo. Pero esto no sería acaso muy sencillo haciéndote un examen, así como se dice todos los años. Tenés que hacerte un examen general todos los años. En ese examen se detectaría si estás diabético, ¿verdad? Así es, justamente estamos haciendo estos espacios, agradecemos estos espacios para hacer conciencia de que la población más vulnerable o que tienen factores de riesgo deben acercarse a la consulta y hacerse estudios pertinentes, análisis de rutina, en donde uno ya pueda hacer el diagnóstico, como bien decías. Es muy fácil la detección. A ver, es pincharte nomás un dedo y con el aparatito te pueden detectar si tu nivel de glucosa. Existen los aparatitos, como decís, de que van detectando los niveles de azúcar en sangre, pero para hacer el diagnóstico uno debe acudir al laboratorio porque es sangre venosa, es la que nos quitan del brazo. Ya. Y ahí el criterio para decir tenés o no diabetes debe ser 126. El valor de azúcar en la sangre de 126 o más ya hace el diagnóstico. Si tenés más de 126 ya estás en rojo. Sí, ya como diabetes. ¿Quién puede tener diabetes? ¿Un chico puede tener diabetes? Sí. ¿A partir de una edad X pueden tener diabetes? Sí, cada vez estamos viendo más adolescentes, jóvenes con diabetes tipo 2. Normalmente, o más frecuente, existe la diabetes tipo 1, que afecta a niños, a jóvenes, y la enfermedad es mucho más agresiva, por decirlo así. ¿La más fuerte cuál es? ¿La tipo? La tipo 1. La tipo 1. Sí, para decirlo así, para poder separarla, digamos. La diabetes tipo 2 es la que afecta a los adultos. ¿Y por qué vemos cada vez más en niños y adolescentes la tipo 2 que tendría que hacer el adulto? Por la obesidad. La obesidad es el factor de riesgo más importante para desarrollar diabetes hoy por hoy. ¿La comida también sería un caso? La comida es un caso de que los alimentos ultraprocesados hacen que estos niños, adolescentes, jóvenes y adultos tengan sobrepeso y obesidad. ¿Por qué afecta tanto? Aproximadamente más del 60% de la población adulta de Paraguay tiene exceso de peso, sí, de los cuales pueden tener sobrepeso u obesidad. Pero imagínate, Jorge, de cada 10, más o menos 6 ya tiene exceso de peso. Acá nada más en el piso podemos hacer rápidamente esta encuesta, ¿verdad? Bueno, pero a ver, ¿qué pasa? Convengamos que el paraguayo come mucha fritura, todo el día es tortilla, empanada, cosas fritas, cenan eso, almuerzan eso, y eso también, o sea, olvídate de la fruta y de la verdura. Tiene que haber la parte genética, el microambiente, que significa estos hábitos higiénicos dietéticos, llamamos nosotros, que consiste en actividad física y alimentación saludable o adecuada. Bueno, pero hay mucha gente que es patata de sofá, o sea, hay mucha gente que no hace ejercicio y que estás todo el día sentado. Nosotros tenemos la prevalencia de sedentarismo, que es la falta de actividad física más alta de la región de América, del cono sur específicamente. ¿Hay preguntas, Sebas? Sí, llegan algunas preguntas. Dice, buenas tardes al estilo Pelusa. Quería preguntar si es que el azúcar puede bajar haciendo la dieta, o sea, mejorando la calidad de lo que se come, lo que se consume, dicen. Sí, el estilo de vida que consiste en alimentación saludable y la actividad física son los dos pilares más importantes en el tratamiento. Es decir, que si hacemos el diagnóstico de diabetes, solamente con estos dos cambios ya en la alimentación y actividad física ya se puede tratar en más del 80%. Doctor, cuando se dice azúcar, ¿verdad? No se refieren a la azúcar como azúcar, ¿no? Ahí estamos hablando de fideo, arroz, papa y otro montón de mandioca, de los que tienen azúcar. El almidón es el problema, ¿no?
Asimismo, Freddy, están lo que son distintos tipos de azúcares. Por ejemplo, en los carbohidratos está presente, inclusive en las frutas. Nosotros pensamos de que tomando jugo de fruta, esto es saludable, pero esto es ultraprocesado. La fruta tiene azúcar que se llama fructosa. Correcto. Entonces, el azúcar, como le digo a Freddy, el azúcar se encuentra presente en los carbohidratos. Por ejemplo, la mandioca, el almidón, ¿verdad? La batata, el fideo, el arroz tiene azúcar. Pero nosotros necesitamos de estos carbohidratos porque es el principal combustible para hacer actividades cotidianas que hacemos. O sea, es la energía que necesitamos a través de estos carbohidratos. Pero también está, hay un problema ahí que se dicen, tenés que tomar jugo de fruta, pero por otra parte te dicen, no tomes jugo de fruta, tenés que comerte la fruta. O sea, ¿qué hacemos? ¿El huevo o la gallina? No, el que te dice eso es porque es una No versión jugo de errónea. fruta, sí jugo de fruta. Fruta entera hasta 2 o 3 frutas por día. ¿Una ensalada de frutas hace daño? Hace años, sí, tiene Mucho gran se cantidad habla de de que azúcar. ese mix de frutas justamente es como un exceso de fructosa, azúcar. Eso es real entonces. Sí, es real, pero no está prohibido comer. No está prohibido. De vez en cuando podemos hacernos esos gustos. Ningún tipo, voy a ser muy irresponsable al decir esto, pero para el paciente con diabetes, ningún tipo de alimento está prohibido. Eso quiere decir que pueden comer, pero con cierta restricción y con cierta medida, siempre preguntándole a su médico o a su nutricionista. Pero para eso se tienen que hacer los estudios. Los estudios pertinentes. El punto de partida son los estudios de sangre. Y a partir de ahí se puede saber qué es lo que está teniendo, qué grado de diabetes está. Lo que pasa que, lo que pasa es que la diabetes no tiene síntomas, como decíamos al principio. Entonces la única forma de controlar, saber y ver cómo está la enfermedad a través de los estudios de sangre. Pero es detectar ya en personas con factores de riesgo. Por ejemplo, personas que tienen hipertensión, que tienen obesidad, como te decía, hígado graso, personas que tienen trastorno en el colesterol, triglicéridos, ya deben buscarse diabetes o por lo menos prediabetes. De prediabetes, ¿cuándo hablamos? De que el azúcar en sangre, respetando 8 horas de ayuno antes del examen, debe tener entre 100 a 125. 126 es lo que me dijiste que ya A partir de 116 diabetes. Ahora, convengamos, y vos como especialista en el tema, yo creo que los pacientes de diabetes son los peores que hay, porque dicen, ¡torta! Le bajo y se aplica La y... tentación, chicos. Existe una población de pacientes insulinizados. Eso Sí. quiere decir que se aplican Esos son los insulina. tipo 1. Tipo 2, los dos. Tipo 1 y tipo 2, el paciente con diabetes tipo 2 en algún momento de la vida, de la historia de la enfermedad, puede llegar a la insulina, que no está mal, no es un castigo para el paciente, sino que estamos en una situación que requiere insulina para poder controlar y no llegar a las complicaciones que son las más temidas. Sí, yo te ¿Hay quiero alguna? preguntar, doctor, Sí, también, porque sí. primero decir que el doctor Andrés Jiménez es un gran amigo y sube mucho contenido en redes sociales sobre diabetes, así que si se quieren informar del tema, en serio, todo el tiempo está actualizando. Y sabemos que es una enfermedad silenciosa, pero llega un punto en el que seguramente hay un signo de alerta, ¿verdad? ¿Cuál sería, por ejemplo? Es importante tu pregunta, Juliano, porque la gente debe saber que por más que sea asintomática, que no tiene síntoma alguno, luego ya viene la fase avanzada que tiene lo que llamamos las 4P. Bueno, básicamente las 4P consisten en pérdida de peso, pero es esa pérdida de peso que no está bajo un régimen de dieta ni de restricción, sino que está bajando de forma inexplicable. Agotamiento, El que era cansancio. panzón deja de ser panzón. se Empieza a queda- bajar de peso inexplicablemente y encima tiene más hambre. Empieza a comer más y baja más de peso. También estos pacientes se levantan varias veces a orinar durante la noche principalmente y tienen todo el tiempo sed de agua, o sea, sed de tomar agua específicamente, y la característica es que tiene la boca seca. Llegan al consultorio y me dicen, doctor, siento que siento todo el tiempo mi boca seca. Ya no sé más qué hacer porque tomo todo el tiempo agua y tengo más sed. Ok. Acá Sebas. preguntan, doctor, ¿qué es la diabetes insípida? La diabetes insípida es un problema endocrinológico que tiene totalmente
otro principio de la enfermedad, pero no tiene nada que ver con la diabetes mellitus tipo 2. Es un problema que el paciente orina mucho, pero es otra enfermedad totalmente distinta. Doctor, quiero consultar algo, ¿verdad? Las personas que ya utilizan la insulina, ¿verdad? ¿Eso se puede retraer otra vez? ¿Ese paciente, si sigue en forma su tratamiento, puede dejar de depender de la insulina o de utilizar la insulina? Esa es la gran pregunta, Freddy, que nos hacen los pacientes. Doctor, yo pico voy a ser dependiente de la insulina. Y yo le digo, bueno, mejor necesitar o requerir o depender, entre comillas, de la insulina antes que depender de una silla de ruedas, de una cama, de una camilla, inclusive del pañal, o depender de los hijos para poder sobrellevar su vida o hacer sus actividades. ¿Hasta ese punto se puede? Hasta ese punto. Entonces el paciente debe aplicarse nomás la insulina. Existe una población de diabetes, de personas con diabetes tipo 2 que puede volver atrás y no requerir más de insulina, pero que requiera de insulina todo el tiempo o toda su vida no está mal tampoco. Eso quiero dejar con mucho énfasis, de que si se tiene que aplicar, se tiene que aplicar. No hay ningún problema con eso. Doctor, y hace rato hablaba usted de la prediabetes. ¿Uno puede controlar eso y quedar en la prediabetes y llevar una vida, qué sé yo, sin riesgo, una calidad de vida normal? Seba, justamente esa es la idea, Okay. de que detectemos personas en prediabetes. Si acá nosotros en el piso hacemos estos estudios y detectamos ya personas en ese rango de prediabetes, la idea es retrasarlo, o sea que volver al estado normal de azúcar, porque ya de diabetes pasar a un estado normal es un poco más difícil el desafío. O sea, Pero ese paciente que tenía 100 a 125, creo que dijo, puede bajar incluso. Bajamos con la y alimentación. se puede bajar totalmente, y si detectamos prediabetes y controlamos, evitamos que el paciente progrese a diabetes. Esa es la idea, porque si tiene diabetes ya puede llegar a las complicaciones. Es un viaje de la- sin retorno cuando ya te empezás a ponerte insulina. En la mayoría de las veces sí, Sí. pero existe una población que se adhiere al tratamiento y ya no requiere insulina, pero en la mayoría de las personas con diabetes tipo 2 que ya utilizan insulina probablemente requieran de toda la vida. Bueno, gracias, doctor Andrés Jiménez. Ustedes ya saben, a él lo van a encontrar siempre en redes. Está muy al día con el tema, siempre levantando, como decía Juliano, algunos Contenidos. de los tópicos referentes al tema de diabetes. Gracias, Andrés. A ustedes por la invitación y por el espacio. Hacemos pausa, ya venimos.